encontrado tu cédula. Tengo que buscar, ay, voy a buscar una cédula y decía así, una relación aquí, dice cédula de tu mujercita, pero me mandaste un solo lado, una vez, sí, 22 de octubre del 2010, la verdad. Me cierra la puerta que ya va a empezar otra vez. ¿Qué pasó? Que todavía ninguno me dice que ya está. Sí, doctor, ya están. Doctor, ya los tenemos organizados. Bueno, entonces ya tenemos organizados los datos, ¿cierto? Y vamos a continuar. Una vez organizados los datos, debemos construir la tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia tiene unas características diferentes en este caso. Y esa tabla de distribución de frecuencias, vamos a organizarlo por acá. Tiene unas características y es que no vamos, como tenemos tantos valores, no podemos trabajar sobre esos valores, sino que debemos trabajar en forma agrupada. Y en forma agrupada es que vamos a hacer unos intervalos, pero la construcción de esos intervalos para saber cómo los vamos a agrupar requiere de unas características específicas. Y esas características son que primero debemos encontrar lo que es el rango o fluctuación de los datos. ¿Qué es el rango o fluctuación de los datos? Es la diferencia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande en números absolutos. O sea que independientemente de si yo coloco primero el pequeño y después el grande, o primero el grande y luego el pequeño, el valor no lo vamos a poner en forma negativa, sino positiva. Entonces, el rango que lo vamos a colocar como una R es igual a, en números absolutos, a el X máximo menos el X mínimo, o si alguien se equivoca, pues el X mínimo menos el X máximo en números absolutos. Es decir, el primer valor y el último. ¿Cuánto fue el primer valor? 10. Y el último valor, 79. 79. O sea que nuestro rango es igual a 10 menos 79
en números absolutos, o sea, a 69, ¿cierto? O es igual a 79 menos 10, que nos da el mismo 69. ¿Listo? Está claro que no importa cómo lo coloquemos, no vamos a utilizar el símbolo de negativo, sino que va a ser positivo porque se habla de números absolutos. ¿De acuerdo? Señor. Bueno. Entonces lo primero es definir el rango. Lo segundo que vamos a hacer es calcular el número de categorías o intervalos que vamos a construir. Y para eso se utiliza una fórmula que es K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Y entonces tienen que recordar las reglas de las matemáticas, que primero se hacen las operaciones que son multiplicaciones y divisiones y luego las sumas. Porque algunos se equivocan y suman el 1 más el 3.322. Si eso fuese así, pues no nos hubieran puesto esa fórmula así, sino que nos hubieran dicho de antemano que era 4.322, ¿cierto? Entonces, primero hacemos esta operación de 3.322 por el logaritmo de n y a eso le sumamos 1. O sea que esto es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo. ¿Cuántos datos tienen? 57, ¿cierto? Creo. ¿Sí? O sea que esto es igual a 1 más 3.322 por cuánto el logaritmo de 57. Por razones para que no nos vayamos a equivocar, siempre que trabajemos con logaritmos usemos cuatro decimales. Miriam. .7559. Entonces esto es 1 más, ¿cuánto es 3.322 por el logaritmo de 1.7559, por el logaritmo de 57? 5. 583.30. Esto es igual a 6.83, ¿cierto? Aquí estamos hablando de categorías, ¿cierto? Categoría será algo discreto o continuo. Discreto. Discreto, porque uno va a tener 4 categorías y media, 5 y media, 6 y media, entonces yo debo aproximar. Aproximar al número entero más próximo, ya sea por encima o por debajo. Entonces el número de categorías se aproxima, entonces en este caso se aproxima a un número entero que sería ¿cuánto? A 7. Entonces esto nos dice que... ¿Aló? Doctor, una preguntita. Sí. Es que estaba diciendo que se podía aproximar hacia arriba o hacia abajo. De pronto, si se aproxima hacia abajo, ¿no habrían números que cuando construya la tabla No. me queden por debajo? No, en el número de intervalos no. O sea, el número de intervalos se aproxima como debe ser, o sea, se coloca en la calculadora modo fix 0, o sea, sin decimales. Y entonces si me dice que es por ejemplo, 6.4,
se aproxima a 6. Si me dice Ah, que listo. es, sí, en número de intervalos se aproxima a un número entero, ya sea para arriba o para abajo, ¿sí? El que con el que te vamos a tener la dificultad es con el siguiente. Entonces, amplitud. Y la amplitud es que nosotros tenemos unos datos que tienen un rango y que nosotros vamos a hacer 7 categorías dentro de ese rango. Y eso quiere decir que nuestro rango fue de ¿cuánto? Simón, adelante. Tengo una pregunta, entonces, la que se aproximaba como siempre al límite superior es esta de la amplitud. Esa es la que vamos a aproximar por encima siempre. Ya, Ah, ya listo. enseguida digo. Entonces, esta se hace una aproximación normal, sea hacia arriba o hacia abajo. La amplitud es rango sobre el número de intervalos. Y entonces, ¿cuántos es el rango? ¿Quién me recuerda que es que aquí? 89. 69. Dividido 7. Sí, señor. 69 dividido 7, que sería acá. Entonces acá 69 dividido 7 nos da ¿cuánto? 9.86. 9.86. Doctor, ¿ese con cuántos decimales lo trabajamos? Todo lo vamos a trabajar con 2 decimales. Menos los logaritmos, que siempre los trabajaremos con 4. Listo. Y los valores que sean exactos. Ese 3.322 pues tiene que ver con los 3 decimales que hay ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, la amplitud es 9.86. Esta amplitud la vamos a aproximar siempre por encima. Ojo. Siempre por encima. O sea que nuestra amplitud va a ser de 10. ¿Por qué por encima? Porque si yo aproximo por debajo, entonces, ¿cuál es el menor valor? 10. 10. Entonces, si yo aproximara a 9, entonces el primero me queda entre 10 y 19, ¿cierto? La siguiente me queda entre 19 y 28, ¿cierto? Porque le estoy sumando 9. El siguiente entre 28 y 37. El siguiente entre 37 y 46. El siguiente entre 46 y 55. Veamos 2, 4, 5. Entre 55 y 64. Y el siguiente entre 64 y 73, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos datos por encima del 73. Sí, doctor, el Sí. máximo dato que 70. Entonces se nos quedarían por fuera. Por esa razón es que aproximamos por encima para que esos datos no se nos queden por fuera de nuestra tabla. Ya entienden la razón por la cual este siempre se aproxima por encima. ¿Listo? Aló. Bueno. Entonces, resulta que si yo lo hago de 10 en 10, entonces ya me queda así, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80. ¿Cuál es el valor más grande?
79, doctor. 79, o sea que 80 no existe, ¿cierto? Como 80 no existe, quiere decir que en el último intervalo no tiene las mismas opciones que los primeros, pues en este caso la diferencia es muy pequeñita, pero en otros casos hay unas diferencias muy grandes que hacen que el último intervalo, por ejemplo, solo quepa el 70, pero que entre el 70 y el 80 no haya ninguno. O sea, después el 71, el 72 no exista, entonces queda como cojo ese intervalo. Entonces, para eso se hace un proceso que se llama revisar qué diferencia hay entre el rango, o sea, entre esta distancia de acá a acá y el rango normal. Esa diferencia no es más que coger al rango, restarle, ¿sí?, una cosa que se llama producto. Y el producto no es más que coger, o sea, P es igual al número de intervalos que es K por la amplitud. Entonces, en este caso, el número de intervalos es 7, por la amplitud que es 10, eso nos da 70, ¿cierto? ¿Está claro? Y entonces nuestro rango dijimos que era de 79. 69, esto también en números absolutos, menos 70, que es el producto, nos da una diferencia de 1, ¿cierto? Quiere decir que ese 1, pues para compensar, lo vamos a repartir entre el primer intervalo y el último intervalo. Por lo tanto, lo que hacemos ahí se llama división, que en este caso pues es muy poquito, pero y en otros es mucho, es coger esa diferencia y dividirla por 2. O sea, 1 dividido 2 nos da 0.5. Y como lo vamos a repartir entre el primer intervalo y el último, quiere decir que yo al X mínimo le resto esa diferencia y al X máximo se la sumo. Entonces, el X mínimo es 10 menos 0.5, o sea, esto nos da 9.5. Y el último es 70 y... ¿qué me dijeron? 9. No. Sí, doctor. A ese le sumo esa diferencia y me da 79.5. Eso quiere decir que yo voy a construir una tabla. ¿Con cuántas categorías? Con 7. Con 7 categorías, empezando en 9.5 y terminando en 79.5, y que cada categoría tiene 10 de amplitud. Esa parte hay que tenerla muy clara, porque yo puedo empezar en 9.5 y terminar en 79.5, pero trabando esos dos valores. O sea, en vez de hacer 7 categorías, que era lo que tenía que hacer, yo hago 10. Y empiezo en 9.5 y termino en 79.5, pero me queda mal la tabla porque eso no era lo que iba a hacer. Yo iba a hacer una tabla con 7 categorías. Entonces yo tengo que tener claro cuántas categorías tengo para no ir a equivocarme. Porque si lo hago de la otra manera, pues arranco en 9.5 y seguro termina en 79.5, pero lo tiene equivocado. Entonces las categorías van a ser de la siguiente manera. A 9.5, o sea, vamos a arrancar nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿sí?,
con esa primera columna que es la variable, que en este caso es el peso en onzas, ¿cierto? A esta tabla le vamos a colocar un título. Y en título es distribuir la unidad de análisis. ¿Qué es lo que estamos distribuyendo entonces? ¿Quién me dice? Peso en onzas. No estamos distribuyendo el peso en onzas. Los tumores malignos, doctor. Estamos distribuyendo los tumores malignos de acuerdo a su peso, ¿cierto? Entonces, distribución de los tumores malignos, ¿cierto? Extirpados del abdomen, creo que es. ¿En dónde? En el hospital de Macondo, por ahí, o no sé dónde, o no, dónde fue, no, esto no es el hospital de Macondo, en extirpados del abdomen, pacientes de un hospital, según, ahí sí, según la observación, entonces según el peso en onzas, ¿cierto? Y entonces vamos a arrancar con nuestra primera categoría. Nuestra primera categoría arranca en 9.5. Le sumamos la amplitud, entonces nos da 10.5. Y en ese mismo valor arrancamos la segunda categoría en 10.5. Perdón, aquí le sumamos ¿cuánto? 9.5 y le sumamos. ¿Cuánto fue? Aquí. A 10. 19. ¿no? Espera un momentico. No, ya me devuelvo. 9.5 a 19.5, que le sumamos la amplitud. Y arrancamos en el 19.5 y le sumamos 10 para llegar a 29.5. ¿El 19.5 va arriba o va abajo? Entonces, simplemente colocamos el signo menos, ¿cierto? ¿Por qué lo vamos a colocar ahí? Porque nuestras categorías deben tener aquí 10 valores de amplitud. O sea, entonces estaría el 9.5, el 10.5, el 11.5, el 12.5, el 13.5, el 14.5, el 15.5, el 16.5, 17.5, 18.5 y este de acá, 19.5 no entraría porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades, que es lo que necesitamos que tenga de amplitud nuestra variable. Por eso, ese valor, el último, si bien lo sumamos, no lo dejamos en esa categoría, sino que hace parte de la categoría superior. Entonces, al quedar en la categoría superior, para eso colocamos el símbolo menor. Yo borro acá para que nos quede espacio. Entonces, de 9.5 a menos de 19.5, o sea que el 19.5 no queda incluido acá. A menos de 29.5, de 29.5 a menos de 39.5, de 39.5 a menos de 49.5, ¿sí?
de 49,5 a menos de 59,5, de 59,5 a menos de 69,5. ¿Cuántas llevamos? ¿Qué fue eso? 6. 6. Ah, eso sí, ya. De 69,5 a menos de 79,5. Hay una cosa especial y es cuando yo hago una diferencia entre el producto y el rango y esa diferencia me llegue a dar 0, en el último intervalo debo colocar menor o igual para poder incluir el último valor. ¿Sí? Si no hago eso, entonces el último valor se me queda por fuera. Pero solo cuando la diferencia es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ya acá nos vamos a construir la tabla con el n sub i, que es la frecuencia absoluta simple, o sea, igual a como hicimos con los datos individuales cuando la categoría solo tenía un valor, solo que acá nosotros tenemos números enteros en estos momentos. Entonces, yo arranco con el primer valor y me voy hasta qué valor entero. Si voy hasta el 19,5, pues entra hasta el 19,4, ¿cierto? 19,4. Entonces el 19 entra en la categoría de arriba o en la categoría de abajo. En la de arriba, doctor. Doctor. En la de arriba porque es hasta menos de 19,5. Y 19 es menor que 19,5. Entonces, entre 9,5 y menos de 19,5, ¿cuántos tienen? 5. 5. ¿Alguien dijo 6? ¿Todos tienen 5 o alguien tiene 6? Bueno, entonces entre 19,5, o sea que 19,5, pues como estamos con números enteros ahí entre los datos que tenemos, no hay 19,6 ni 19,7, entonces es el 20, el 21, el 22, el 23, el 25, el 27, el 29, el 30 ya no entra, entonces hasta el 29. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? 19. Y entre 29,5 y 39,5, o sea que incluye hasta el 39. 10. Y entre 39,5 y 49,5. 13. Y entre 49,5 y 59,5. 4. Entre 59,5 y 69,5. 4. Y entre 69,5 y 79,5. 2. ¿Cuál es la primera característica que tengo que comprobar en mi tabla? Que la sumatoria de n sub i desde el primero hasta el último debe ser igual al tamaño de la muestra o tamaño de la población. Quiere decir que si yo sumo todos esos n sub i, el resultado tiene que ser igual a ¿qué? A 57 tumores que fueron los que se pesaron, ¿cierto? Entonces 5 más 19, 24, más 10, 39. 5 más 19, 24, más 10, 34, más 13, 47, más 4, 51, más 4, 55, más 2, 57, que son los 57 tumores. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, la siguiente es la frecuencia relativa simple. Entonces, la frecuencia relativa simple es H sub i. Y H sub i, Simón, ¿cómo se calcula? ¿Qué pasó con Simón? Entonces, Santiago Bando,
Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo se calcularía H sub I minúscula? Doctor, qué pena. No le había escuchado. ¿No sería NI sobre el total? Sí, NI sobre el total, eso es como. Entonces sería coger 5 dividido 57. Entre 57. entre 57. Entonces, ¿quién me va regalando los valores? A ver, Juan Camilo, que ya empezó a hablar allá, entonces dígame, 5 entre 57, 0.09, doctor. 0.09. 19 entre 57, 0.33. 0.33. 10 entre 57, 0.18, doctor. 0.18. 13 entre 57, 0.23. 0.23. 4 entre 57, 0.07. 0.07. Otro es 0.07 y este es 2 entre 57, 0.04, doctor. 0.04. La suma de esto, pues, debe dar 1, pero como nosotros ahí hacemos aproximaciones, pues da número cercano a 1. ¿Cuánto da esa suma? 9 y 33, 42 y 18, 60 y 23, 83 y 7, 90. 97, 101, o sea, nos da 1.01, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sino doctor. que con la calculadora los hice de una vez con la aproximación de los decimales. Sí. No, por eso, nos da 1.01, pero fue por los decimales que aproximamos al final. O sea, si uno utilizaba todos los decimales, pues eso daba 1, pero vamos a trabajar con 2 decimales. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Y a ver, ¿a quién tengo yo por ahí conocido, bien conocido, así como un Jovan? ¿Quién más es? Sí, Jovan Guevara, ve. Es más, lo tengo 2 veces ahí. ¿Por qué lo tengo 2 veces? Es ¿Están en que, 2 casas distintas o qué? no, es que se me quedó algún correo aprendido. Bueno, la primera Ah, que bueno, utilizo. entonces Jovan, ¿cómo hacemos la frecuencia absoluta acumulada? Sumando los valores, en el primer caso sería 5, 5, en el segundo sería 24, en el segundo sería 34, el otro sería 47, el otro 51, el otro 55, el último 53. y el último debe ser el valor de la... Bueno, luego viene H sub I mayúscula y entonces, yo tengo 2 Ginette Marcela Arcos. Doctor, Dígame cómo haríamos el H sub I mayúscula, o sea, la frecuencia relativa acumulada. divido el 57 sobre el 5. No era al contrario. Sí, disculpe, sí, está al contrario. Entonces, ¿y entonces cuánto le da al primero? 0.09. Y luego 24 y 2, 57. 0.42. 34 y 2, 57. 0.60. 47 dividido 57. 0.82. 0.82. 51 dividido 57. 0.89. Y 55 dividido 57. 0.96. Y 1.00. Hasta ahí muy fácil todo, ¿cierto? Entonces,
La tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados tiene una característica especial. Tiene una columna adicional que se llama Z sub I o marca de clase. ¿Qué quiere decir? Que es un valor que identifica a cada una de las categorías. Porque es que yo tengo 5 tumores que pesan entre 9.5 y menos de 19.5. Pero esos 5 serán 9.5, serán 10, serán 11, serán 15, serán 18 o serán 19. Entonces hay un valor que identifica a cada categoría. Y ese valor va a corresponder a la semisuma de los límites de cada intervalo. ¿Qué es semisuma? Sumar los dos límites y dividirlos por 2. O sea, 9.5 más 19.5 y lo dividimos por 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto nos da el primero? 9.5 más 19.5 dividido 2. 14.5. 14.5. Como ese 14.5 está exactamente en la mitad de ese intervalo, pues se supone que de la mitad de ese intervalo a la otra mitad tiene que haber, ¿qué? La amplitud. O sea que yo lo único que hago es que acá le sumo la amplitud y ese es el resultado. O si quiere, pues lo hace sumándolo y dividiéndolo, pero así es mucho más fácil. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Bueno, ahí la fuente de información es datos tomados de la bioestadística de Daniel, editorial Limusa, lo que dice allá pues la tabla que nos entregaron, ¿cierto? Y entonces, a ver, ¿a quién le tiramos esta bolita ahora? A Ivana Corredor. Ivana, interpréteme la tercera fila. Sí, doctor. Sería que 10 tumores malignos extraídos del abdomen. Los pacientes fueron, perdón, no. Iba bien. 10 tumores 10 tumores malignos extirpados del abdomen de los pacientes. con un peso 29.5 a menor que 39.5 corresponden al 18%. Sí, vea. Pues ya era, yo le redondeo lo que dijo, vea. De los tumores extirpados del abdomen, ¿cierto? De esos pacientes, 10 tuvieron un peso en onzas entre 29.5 y 39.5 onzas, lo que corresponde al 18%. 34 pacientes, ¿qué? A ver, ahí ¿qué decimos? 34 pacientes. ¿Qué decimos? A ver, sígame. 34 pacientes se les extrajo un tumor con un peso de 9.5 a menor que 39.5 onzas. Sí, entonces es más fácil decirlo. 34 tumores, ¿cierto? Pesaban menos de 39.5 onzas. O sea, de 39.5 para abajo. O sea, los tumores le pesaron menos de 39.5, lo que corresponde al 60%. Entonces yo voy a interpretar, por ejemplo, la fila quinta. Entonces, entre los tumores extirpados del abdomen, de nuestros tumores malignos extirpados del abdomen,
4 tuvieron un peso entre 49.5 y menos de 59.5 onzas, lo que corresponde al 7%. 51 tumores tuvieron un peso inferior a 59.5 onzas, lo que corresponde al 89%. ¿Quedó claro la parte de interpretación? Que sí quedó claro la parte de la interpretación. Sí, señor. Bueno, entonces, pues para hacer el primer día yo creo que es justo como parar por ahí. ¿O consideran que debemos seguir? ¿No están muy cansados? ¿Seguimos o ya dejamos hoy por ahí? ¿Ustedes qué opinan? Nadie. ¿Que calla otorga o el que calla o no están poniendo de Pues, acuerdo? doctor, yo digo que dejemos ahí, pero pues no sé lo que digan los demás compañeros. No, y yo también, yo ya estoy cansado. Bueno, yo necesitaba alguien que me apoyara. Bien por ese apoyo. Bueno, entonces dejemos ahí, ya mañana entonces veríamos lo que es la graficación y las medidas de tendencia central. Eso vería mañana, pues posiblemente veamos todo eso. El miércoles tendrían para hacer un taller y presentarlo, pues para las dudas. Y para el día que sería jueves, estaríamos presentando el parcial. Sí, señor. Pero entonces el miércoles, al principio, pues resolvemos el taller. ¿Sí? Y la otra parte, pues las dudas del taller. Y la otra parte, pues ya empezamos el siguiente tema, pues para ir adelantando, porque recuerden que yo este viernes no podría dar clase. Ya tendría que ser, pues la plataforma de Webex está disponible, yo podría darla el sábado. Si ustedes, pues así a bien lo consideran, o si no, pues ya esperaríamos hasta el lunes. Hasta el martes, porque es que recuerden que este fin de semana hay puente. Doctor, una preguntita, teniendo en cuenta que pues es un curso pues que la mayoría de las personas ya lo hizo, ¿es posible que el taller se envíe iniciando el tema para uno ir haciéndolo pues como a medida que va viendo el tema y no hacerlo pues como ya al Pues yo, final? Un solo no, pero curso? yo no tengo inconveniente en enviarlo, pero es que hay algunos que no han visto el tema. No sé cuántos son, Sí, pero pues sí. digamos que pues las personas que no lo han visto sí esperarían pues hasta terminar el tema Por y eso, empezar el por taller. eso yo estoy explicando pasito a pasito. Es más, ya nos pasamos, un segundito, pasémonos a la diapositiva para que los compañeros vean las diapositivas y seguimos. Pero yo no tengo problema en mandar el taller antes. Claro que en estos momentos todavía no lo tengo, entonces me tocaría ahora más tarde ponerme a montar un taller. Pues claro que un taller es sencillo, pues porque eso no tiene problema, no poner datos y repetir los mismos datos y cambiar un dato y ya el ejercicio cambia totalmente. Pero entonces, yéndonos a nuestro PowerPoint, porque nosotros arrancamos con esto, lo hicimos por acá, ¿cierto? ¿Qué teníamos en nuestra presentación para que nos quede ahí y todo eso? Entonces, recordemos que teníamos unos datos desordenados, que definimos cuál era la unidad de análisis, ya definimos que íbamos a estudiar a los tumores, que la observación era el peso en onzas, que la variable era de tipo cuantitativo, que era continua, que estaba en el nivel de razón, que estábamos trabajando con una población o muestra, no una muestra, perdón, y que ordenamos los datos y nos fuimos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia,
Y entonces, para construir la tabla, los ordenamos en forma ascendente. Y entonces, aquí están los datos ordenados en forma ascendente entre el 10 y el 79. Y para eso, luego calculamos el rango, que era el valor máximo menos el mínimo, o el mínimo menos el máximo en valores absolutos. Y eso nos dio que entre 10 y 79 hay 69 onzas de diferencia. Que utilizamos la fórmula de Sturges para calcular el número de intervalos, el número de intervalos que íbamos a construir. Y entonces 1 más 3.322 por el logaritmo de 57, eso nos dio 683. Y lo aproximamos a 7, o sea, 7 categorías a construir, que de esas 7 categorías, entonces íbamos a calcular la amplitud, y la amplitud era igual al rango sobre el número de intervalos. Nuestro rango es 69, dividido por 7 nos daba 985 y lo aproximamos siempre por encima, y por lo tanto lo aproximamos a 10. Que calculamos el producto entre hacer 7 categorías de 10 de amplitud, nos daba 70, que sería como un nuevo rango, y que ese 70 tiene una diferencia con el rango de 1, entre el rango y el producto hay una diferencia de 1, que una vez dividimos esa diferencia nos da 0.5, y que ese 0.5 se lo vamos a restar al primer valor y al último valor. Al hacerlo en el primer valor, 10 menos 0.5 da 9,5, y en el último era 79 más 0.5, que nos daba 79,5. Quiere decir que nosotros vamos a construir 7 intervalos de 10 onzas de amplitud, iniciando en 9,5 y terminando en 79,5. Que se construyeron y nos dio 9,5 a 19,5 y de 9,5 a 29,5 y así sucesivamente hasta el 79,5, que buscamos los datos y entonces nos dio 5, 19, 10, 13, 4, 4, 2. ¿Estamos de acuerdo o no nos quedó así? ¿Sí nos quedó así? Sí, doctor. Bueno, ya los otros valores se calcularon, el H sub I, el N sub I y el H sub I mayúscula. Eso es lo que yo tenía acá en el que debemos colocar los datos abajo, adoptado de tal parte. Y bueno, y que para la marca de clase sumábamos los dos límites y los dividíamos por 2. Si queríamos lo hacíamos así, o después del primero, que es 14,5, empezábamos a sumarle la amplitud para construirlos de ahí hacia abajo. Y la interpretación, por ejemplo, la segunda fila, de los 57 tumores extirpados del abdomen, 19 tienen un peso entre 19,5 y 29,5 onzas, lo que corresponde al 33%. 24 tumores pesan menos de 29,5 onzas, lo que corresponde al 42%. El 33% de los tumores pesan entre 19,5 y 29,5. ¿Sí? Es una forma de interpretar. Bueno, hasta ahí el tema de hoy. Queda, pues, no sé, sobre todo las personas que no habían visto la materia, si consideran, pues, que quedó claro, si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Los que ya la vieron, pues, qué dudas les quedaron sobre lo que vimos, porque, pues, si uno la está viendo otra vez fue porque la vez pasada le quedaron dudas. Entonces, Doctor, ¿me puede hacer el favor de recordarme cómo se interpreta la marca de clase? no, la marca de clases no es necesario interpretarla, pero uno podría decir que vea que si él lo hace con la 10, por ejemplo, en la tercera, usted puede decir que 10 tumores tenían en promedio 34,5 onzas de peso, porque eso prácticamente debería ser un promedio de la clase, un promedio de la categoría. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud?
No, doctor, Sí. ahí apoyando un Doctor, ¿nos poquito a ver podría si hacer nos... por mandar las diapositivas, por favor? Pues ahí deben haber quedado en la grabación. Yo no mando nunca las diapositivas porque es que ya un colega las utilizó para dar clase y entonces eso no es lógico. O sea, las mandaba y él las utilizaba y aparecieron en otra materia, por allá, en otra carrera, en enfermería y en gerontología, y entonces, pues que se pongan en la tarea de hacerlas. Por eso quedan allá en la grabación, sí las pueden mirar, pero por lo menos que las transcriban. Bueno, Doctor, entonces de pronto de su parte podríamos confirmar que la grabación sí queda en la plataforma. o sea, yo sé que la grabación queda en la plataforma. ¿Cómo se busca? No sé, porque es más, si ya les comparto pantalla, ustedes van a ver, Creo que es importante que le dé finalizar grabación, doctor. no, pero aquí está la grabadora. Vea, Sí, sí. la grabadora, la grabación está en curso. Y aquí Entonces si ahí, le doy, lo único que tengo que hacer es detener la grabación. Pues es que me yo creo imagino, no sé. que así de esa manera, así queda guardada. No sabemos dónde queda guardada todavía, pero pues debe quedar Ah, bueno, por eso, yo sé que queda guardada, eso sí, no me pregunten dónde. Yo siempre las he grabado. Ahí quedan. Entonces ya la forma de acceder a ellas, sí, pues hay que averiguar a ver cómo se accede a la grabación. ¿Listo? doctor. Ahí apoyando un poquito lo que dijo Sara, a ver si de pronto, qué pena ahí no dejarlo descansar, si de pronto hay posibilidad de enviar el taller. Pues es que como el Ah, pues, bueno, está no, por tan eso, cerquita, pues para ahorita, irlo ahorita yo interiorizando. voy a comer, voy a No, caminar tranquilo. para bajar la tensión arterial, relajarme y más tardecito les busco un taller y se los envío. Listo, El detalle doctor. sería que por ahora se lo envío a Sara y ella se los reparte porque a mí no me han mandado el listado completo de quiénes al fin son. Entonces yo no he hecho el grupo ahí. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Tengan feliz noche y muchas gracias por la atención. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias. Igual, luego. doctor. Luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.